todo lo que hemos visto. O sea, lo que dijimos entonces lo podemos seguir manteniendo. Bien, entonces, como decía el Papa Juan Pablo II, este es un enigma para la ciencia, ¿no? Es decir, esta imagen no es cualquier cosa. Y a mí la pregunta que me hago siempre es, oiga, si esto es verdad, ¿por qué no se sabe? Porque no quieren que se sepa. Entonces, ya he dicho que yo intentaba no censurarme, pero es que es verdad, es que hay gente que no quiere que esto se sepa. Entonces, claro, pues yo una vez una señora me preguntó, oiga, ¿y por qué no se sabe? Digo, mire, a mí no me diga porque yo he hablado miles de veces de este tema. Que los medios de comunicación no lo traten, pues pregúntese a los medios de comunicación. O que sale la más mínima cosa y entonces se lanzan como locos a decir la Sábana Santa ya está demostradísimo que es falsa y tal y cual, cuando esto se puede matizar y se puede decir no está en absoluto así. Bueno, acabamos entonces diciendo ¿quién es el hombre de la síndrome? Pues de momento lo que podemos ver en la imagen es que es un hombre que ha sido torturado de una forma brutal. Yo creo que hasta que se hizo la película de Mel Gibson, La Pasión, hay gente que dice, yo no puedo verla. Sí, tú no puedes verla, pero él lo sufrió por ti. Que eso tiene gracia el asunto. O sea, tú no puedes ver a Jesús sufriendo por ti. Pues, en fin, yo, aunque sea con sangre y lágrimas, hay que verlo, ¿no? O sea, la película es la que más se acerca a lo que ocurrió. Hay alguna exageración. En la flagelación ponen cuchillas que le hubieran matado, pero ahora veremos cómo fue la flagelación, porque se ve perfectamente en la sábana, ¿no? Y ahí, pues eso, es decir, es un hombre que está destrozado. ¿Qué cosas podemos ver? Por ejemplo, pues en el positivo fotográfico lo que se ve en color real es la sangre, en el negativo se ve en negativo, pero sin embargo, al poner en negativo la huella se ve en el negativo como si fuera el positivo, una cosa que he intentado explicar antes, ¿no? Bueno, entonces, la imagen que vemos es un hombre que tiene características de un hombre de raza semita, o sea, es decir, del cercano oriente, ¿no? Es decir, podría ser árabe, judío, en fin, una cosa así. Y hay un individuo que yo creo que es el mejor imaginero que existe en estos momentos, que es el doctor Miñarro, que era del Departamento de Escultura de la Universidad de Sevilla y que está haciendo imágenes, ahora le piden muchísimas. Acaba de mandar una precisamente a Colorado Springs del hombre de la Sábana Santa en 3D, que, en fin, donde le ha colocado todas las heridas que se ven en la Sábana Santa, ¿no? Bueno, pues Miñarro en el año 2003 intentó hacer una aproximación al rostro de Jesús porque había salido un programa de televisión, qué casualidad, que decía que la imagen que teníamos de Jesús pues era irreal, porque haciendo un estudio sobre los judíos de la época no se parecían a Jesús, ¿no? Esto es una mentira como una casa, pero bueno, da igual, porque importa desconcertar a la gente y que la gente crea que las cosas son como dice el periodista. Bueno, pues Miñarro hizo una aproximación al rostro de la sábana, hizo una cosa que podía ser así, y luego se dio cuenta de que en realidad lo que se ve en la sábana no es esta imagen es muy bonita, porque aquí le ha quitado todas las heridas. Pero en la sábana lo que se está viendo es algo muchísimo peor. Aquí hay un montón de deformaciones. Nuestra mente está acostumbrada a simplificar y a purificar las cosas. Y yo veo esta imagen y hay gente que dice, es una imagen hermosa porque se le ve con una serenidad, parece que esté más allá de la muerte, etcétera, tal. Bueno, bien, bien. Pues si te fijas, para que tu mente no te engañe, basta con subir el contraste de esa misma imagen y entonces ves que tiene un montón de deformaciones, ¿no? Es decir, puedes encontrar regueros de sangre propios de la corona de espinas en la frente está hinchada y contusa, por tanto, parece que sobresale, tiene una contusión doble en la mejilla derecha, fruto de un bastonazo dado con un bastón de unos 4 centímetros de diámetro y dado por un zurdo, es decir, es que los forenses pueden saber muchas cosas de estas, ¿no? Además de esto, tenemos una herida en la nariz que tiene el cartílago roto, tiene además una contusión con equimosis en la otra mejilla, tiene un reguero de sangre por descarga nasal que ha salido probablemente por la ruptura del cartílago, tiene una cola de sangre con líquido pulmonar que sale por la comisura derecha de los labios, tiene el mentón hinchado y contuso, por ejemplo, y la barba manchada de sangre, ¿no? Es decir, esto no se ha representado nunca jamás en ninguna representación artística. Nosotros, nuestros Cristos, yo digo muchas veces, muy bonito, pero parece que se ha muerto de un constipado, porque realmente, o sea, no hay heridas, una gotita de sangre, tal, en fin, cosas así. Claro, esto no es una imagen hecha por un artista.
La imagen de la sábana es una imagen real que ha envuelto un cadáver real y tiene deformaciones, hinchazones, contusiones reales, manchas de sangre reales, en fin, todo esto. Bueno, o sea que realmente lo que se vería en la sábana sería algo parecido a esto. No lo parece en absoluto, pero es así, es decir, está completamente deformado, ¿no? Bueno, algunos detalles. Por ejemplo, los regueros de sangre que aparecen en la frente, esto es sangre venosa y esto es sangre arterial. No se sabía nada de esto hasta que se descubrió hace 4 días, ¿no? Es decir, por supuesto en el siglo XII no se sabía que había sangre distinta, pero está en la proporción que toca y en los sitios que tocan, porque corresponde a venas y arterias que están en su lugar, ¿no? También, si aumentamos el contraste de la zona de la nuca, vemos que en realidad no es un aro de espinas, sino que debió cubrir toda la cabeza, porque aparecen heridas en todo el cuero cabelludo. Y, es decir, debía ser algo parecido a esto. Es decir, a este señor, a este hombre, el hombre de la sábana santa, le han colocado un casco de espinas sobre la cabeza. Pero qué curioso que no sabemos de nadie en toda la historia que ha sido coronado de espinas salvo Jesús de Nazaret. Entonces, claro, esto, para un forense, esto es un elemento identificativo de primer orden, porque nunca jamás, claro, es Jesús o se ha imitado el caso de Jesús, pero a Jesús lo coronan de espinas los soldados porque él ha sido recibido como rey de Jerusalén. Lo que hacen es una burla. ¿Cuántos se proclamaban rey en Jerusalén? Poca gente. Entonces, la burla de ponerle una corona de espinas, pues es esto, eso se encaja en el caso de Jesús, en el caso de otro no. ¿Por qué espinos? Porque era lo que usaban los soldados para calentarse. Esa noche hacía frío, sabemos que Pedro se coloca al fuego en el patio del sumo sacerdote y tal, cuando encuentra, aquí las criadas dicen, tú eres de ellos y tal, estaban calentándose al fuego, por tanto hacía frío. Y pues lógicamente lo que utilizaban los soldados para calentarse eran espinos, porque en Jerusalén no hay muchos árboles. Bueno, pues eso es lo que utilizaron para hacer una burla en el caso de Jesús. El hombre de la sábana santa se ve exactamente igual. Entonces, las marcas que aparecen prácticamente en todo el cuerpo son dobles, son unas marcas que se producen con unas bolitas dobles y esto precisamente es un instrumento que se encontró al lado de Pompeya, en Herculano, y sabemos que en el año 70, cuando el Vesubio salió, dejó ahí todo guardado. Entonces, lo que tenemos es que sabemos que los soldados, o sea, que existía en el tiempo de Jesús este instrumento para flagelar. O sea, no era solamente el golpe de las cintas de cuero, sino también, además, estas se han desgastado, pero tendrían pinchitos o entonces iban arrancando trozos de piel y de carne. Por eso, en la espalda se han encontrado trozos de piel y de carne, como hemos visto antes. Además, tiene alrededor de 120 golpes. Estaría todo él en carne viva. O sea, le arrancaron toda la piel a base de golpes de flagrum, ¿no? El hombre de la sábana santa nos muestra lo que pudo ser la flagelación de Jesús. Yo no digo que sea ni que no, pero vamos, sería un milagro que no fuera Jesús. Entonces, está dados los golpes como a 1 metro de distancia, son 2 personas porque tienen 2 direcciones completamente distintas y, bueno, pues son los verdugos que saben, además, uno sabe dónde hace más daño, en fin, uno era más sádico que otro, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, si se aumenta el contraste de la zona de espalda, se ve que tiene como arañados los omóplatos. Hay quien dice, esto es una opinión, que pudo ser por el transporte del palo horizontal de la cruz, porque se sabe que cuando una persona era condenada a la crucifixión llevaba el palo horizontal apoyado, normalmente llevaban atadas las manos y al llegar al lugar de la ejecución donde estaba el estipes, el palo vertical, encajaban el palo horizontal sobre el vertical y ataban los pies. Y era suficiente con eso porque el hombre tenía que estar moviéndose para respirar y cuando se cansaba quedaba en la postura baja, que era de asfixia, y por tanto moría. Entonces, puede ser que sea por el transporte del palo horizontal, que era lo único que transportaban, ¿no? Porque una cruz completa podía pesar 120 kilos, ¿eh? O sea que es imposible que una persona estuviera en esas condiciones como para transportar el peso. Las manos se ven 4 dedos solo, curiosamente, y parecen los dedos muy largos, pero es que el clavo no está donde lo ponen los artistas, en la palma de la mano, sino más arriba, en la zona del carpo, donde está el pulso. Y un clavo aquí se ha demostrado experimentalmente que rompe el peso. Los 80 kilos de tracción de una persona, los 90 kilos de tracción de cada clavo, para una persona que pese 80 kilos, pues desgarrarían la mano, porque ahí no lo impide nada. Sin embargo, el clavo está puesto entre los huesos del carpo. Entonces ahí sí que sujeta muy bien, porque hay ligamentos, es decir, es un punto sólido para clavar.
Por otra parte es lo lógico, porque hay que tener en cuenta que, ¿por qué a Jesús lo clavan? No era especialmente normal que se clavara una persona, bastaba con que fuera atado, como he dicho, pero, claro, Jesús era el único que le habían flagelado sistemáticamente, le habían hecho una flagelación completa. Cuando uno iba a ser crucificado le daban unos cuantos golpes para espabilarlo, pero, o para quitarle como la divisa, no, la divisa no. Bueno, cuando se sale el toro que le hacen, le pinchan primero para quitar fuerza, ¿no? Bueno, pues eso es, pues algo así. Pero una flagelación completa como de 120 golpes, eso es una condena en sí misma, ¿no? Entonces esto es curioso porque hay veces que se dice, claro, ¿qué pasó con Pilato y tal? Pilato intentó salvar a Jesús presentándolo flagelado, pero en realidad lo que hizo fue duplicar la condena, porque él lo presenta cuando dice, he aquí el hombre, ecce homo, ¿no? Cuando presenta al pueblo a Jesús destrozado, entonces empiezan, dice el Evangelio, los sacerdotes dijeron al pueblo que gritara, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? No es que fueran sádicos ni nada de esto, sino que ellos sabían muy bien que en el Antiguo Testamento dice, maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Por tanto, una persona que moría crucificada no podía ser el Mesías, porque moría maldecido de Dios. Por eso querían que fuera crucificado. Pilato intenta decir, bueno, apiadaos de él que no ha hecho nada, ¿no? Es decir, pero, sin embargo, dicen, a muerte, a muerte, a muerte. O sea, intentan que Jesús muera crucificado porque les interesa ideológicamente. Entonces, Jesús es flagelado, no puede con su alma, lo desatan, y entonces, cuando llegan al lugar de la ejecución, simplemente es mucho más fácil tirar de la cuerda y poner el clavo en el carpo, que es un sitio que sujeta perfectamente. Esto es lo que he dicho antes, es decir, para estar respirando en la cruz había que moverse y coincide con los regueros de sangre que se ven en la sábana, tiraba más de un brazo que de otro, y al final pues termina en la postura baja de asfixia y se muere. Por eso dice el evangelista, viendo que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. Claro, ¿para qué le rompían las piernas? Para que quedara en la postura baja de asfixia, pero si ya estaba muerto, no hacía, aunque le rompieran las piernas no hubiera quedado bajo, ¿no? Entonces, lo que hacen es que se aseguran de que está muerto abriéndole el costado, ¿no? Que dan el golpe de gracia. Los clavos de los pies no plantean ningún problema, porque esto sí que aquí sujeta perfectamente el peso de un hombre. Los pies, yo tengo que decir que he tenido la suerte, bueno, yo creo que no suerte, sino, en fin, que la providencia quiso que fuera así. Yo fui un día a Turín a una rueda de prensa que se presentaba la sábana que le habían quitado los añadidos, ¿no? Los trozos que tapaban los agujeros. Y entonces el cardenal de Turín, a los que estábamos allí, dijo, bueno, pues les voy a enseñar la sábana para que vean de cerca cómo ha quedado. Yo no me lo podía creer, pero yo he visto la sábana a un palmo de distancia. Normalmente se ve, como habéis visto en la foto con el Papa, a 3 o 4 metros de distancia. Pero yo la vi encima de una mesa con un cristal blindado y fue impactante. Porque lo que más me impactó, que aquí la fotografía no sale en el color adecuado, es los regueros de sangre que se ven en los pies. Mi padre fue decano de la Facultad de Bellas Artes. Yo he estado toda mi vida viendo procedimientos pictóricos de todas clases. Dibujos, acuarelas, ceras, óleos, tal. No tiene nada que ver en absoluto una imagen hecha pintada con lo que se ve en la síndrome. Es decir, se ven los regueros de sangre que caen en los pies. Es una cosa que nunca me había fijado y me quedé impactado. Eso es lo que más me impresionó, ¿no? Bueno, muchas cosas más que podríamos decir. Generalmente los cristos suelen colocar un apoyo en los pies. Eso estaría muy bien porque sería una forma de que durara más. Pero probablemente, o sea, el apoyo en los pies es una cosa que inventaron los bizantinos. En el tiempo de Jesús no se ponía apoyo. Probablemente se clavó un pie con un clavo y después se clavó los dos juntos con otro clavo. Por eso el pie que estaba abajo, que es el pie derecho, tiene 2 agujeros. Esto no lo he señalado, pero no hace falta. Eso simplemente es así, ¿no? Entonces, es que no sé si volverá a salir otra foto, pero no vale la pena que volvamos hacia atrás. La lanzada en el costado. Hay un hueco en el costado que se corresponde con una lanza, el tamaño de una lanza romana de la época. Y se ve que de aquí ha salido sangre y un líquido seroso, que no significa agua necesariamente, sino un líquido claro, ¿no? Que es probablemente de suero, que podía ser o bien del pericardio, que está en torno al corazón, o bien del edema de pulmón agudo que tenía que tener después de la flagelación, es decir, una serie de cosas que se corresponden con la realidad, ¿no? Y curiosamente la lanzada está dada como la daban los romanos, por el lado derecho,
porque en todas las épocas antiguas se llevaba el escudo para proteger el corazón, que está más bien hacia la izquierda, y se luchaba con la mano derecha. Entonces los soldados romanos aprendían a entrar por el sitio que quedaba el flanco libre, y entraban la lanza, y entonces atravesaban y acababan con el sujeto, ¿no? Con el golpe de gracia. Y bueno, pues esto está dado por el lado derecho, aunque parece que sea el izquierdo, porque hay que tener en cuenta que la sábana es como un espejo. Si le das la vuelta, la derecha pasa a la izquierda y la izquierda a la derecha. Bueno, hay un galo, el galo moribundo, que es una estatua que está en el Vaticano, tiene, fijaos, en la lanzada exactamente igual, es una escultura romana, tiene la lanzada en el mismo sitio y sale prácticamente igual. Y se llama el galo moribundo porque con una lanzada en el costado de esa manera se producía la muerte automáticamente. Bueno, pues nos ha costado, pero hemos llegado al final, ¿no? Entonces, este es el Cristo que hizo Miñarro para concretamente es el Cristo de la Universidad de Córdoba. Se creó a raíz de unas charlas que dimos allí, hubo una serie de alumnos que formaron una cofradía y dijeron que les gustaría tener un Cristo que se pareciera al hombre de la sábana santa, ¿no? Entonces Miñarro hizo este Cristo que es absolutamente espectacular y que sale por Córdoba el sábado santo, procesiona, ¿no? Entonces, hay quien dice que es el Cristo Gore porque es un Cristo realmente impresionante, porque tiene una cantidad de sangre, claro, es que normalmente no se representa así. Yo, por contar algo para que nos relajemos un poquito al final, y así que os quedéis un poco más de rato mirándolo, me contó Miñarro que cuando hicieron la bendición del Cristo, bueno, había tanta expectación que la gente rompió las cintas de seguridad, se metió en la capilla, tal y cual, y no sé qué. Y entonces hubo una señora que vio el Cristo y dijo, a este Cristo no se le puede pedir nada, solo se le puede pedir perdón. Pues eso, pues efectivamente, eso está muy bien, ¿no? O sea, eso de écheme algo, que es muy de, hay que pedir, bueno, también hay que dar gracias, ¿eh? O sea, que no es necesariamente una cosa y otra, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece impactante. Pero, por terminar lo que estábamos diciendo, el hombre de la síndrome murió así, porque eso lo podemos decir. O sea, el hombre de la sábana santa murió de esta manera, porque sabemos que tenía los brazos así, estaba azotado, probablemente no tenía la corona de espinas, que eso es un añadido que se hizo porque tradicionalmente se le coloca a los cristos la corona de espinas, pero no necesariamente tenía que tenerla, probablemente no la tenía. Luego estaba totalmente desnudo, porque se le ven los glúteos y no tiene ningún taparrabos en absoluto, es decir, que no se sabe, además, como los judíos, la desnudez les impactaba mucho, era una forma de humillar muchísimo a la persona, ¿no? Entonces probablemente estaba completamente desnudo y bueno, aquí se le ha añadido el titulus crucis, que es un documento jurídico, que es el que nosotros llamamos el INRI, pero que era un documento que era la causa de la condena que se tenía que colocar encima del crucificado, ¿no? O sea que esto es lo que hay. Entonces, y aquí la pregunta que uno se puede hacer es, ¿el hombre de la sábana santa murió así? Si no es Jesús, tendría que haberse imitado con todos los detalles que sabemos, que no sabíamos, y desde luego antes del siglo XX no se sabían, ¿no? Entonces, está claro que la imagen del hombre de la sábana no sabemos cómo se ha producido, y eso es lo más impactante. Si nosotros cogiéramos a una persona, la asesináramos conociendo todos los detalles de cómo fue la pasión de Cristo, en contra de lo que se ha representado en todas las representaciones, porque tenemos montones, millones de Cristos crucificados y ninguno se parece a esto. Los clavos no están en el sitio, la corona no es como es, los flagelos parece que no tenga nunca, en fin, pues hay un montón de detalles que se dan en el caso de Jesús que no se dan en otros casos y que además ni siquiera se han representado en los Cristos. Entonces, podríamos asesinar a una persona sabiendo todo eso, lo envolveríamos en la tela, quitaríamos la tela antes de que el cuerpo se corrompa porque no hay signo de corrupción en el cadáver, estuvo muy poco tiempo dentro de la sábana. ¿Y cómo conseguiríamos que quedara la huella del cuerpo? No tiene explicación. Pues esto, ¿por qué no se dice? No lo sé, pero lo que yo digo es, lo que he dicho son datos objetivos. Una última cosa, lo que he dicho antes. Nosotros podríamos hacer un retrato robot de Jesús, más o menos así, con el pelo largo, barba, bigote, las cejas arqueadas, la nariz larga, etc. Curiosamente, esta imagen se parece absolutamente en proporciones a esta otra, que es la imagen de la sábana santa como estaba en Edesa, lo que intentaron copiar los pintores que buscaban el rostro auténtico de Jesús. Entonces, lo llamativo es que
la imagen que nosotros tenemos de Jesús se corresponde con la sábana santa porque, según mi punto de vista, la imagen de esa era la sábana santa, y lo que intentaron es copiar lo que veían. Y yo termino con una reflexión saliéndome de la ciencia, porque hasta ahora he explicado todo cosas objetivas. Desde el punto de vista más bien sobrenatural, o sea, hay que tener en cuenta una cosa. Yo pienso que era de justicia, y Dios es misericordioso, pero es justo, y era de justicia que los humanos tuviéramos la imagen de su Hijo muerto por nosotros. A mí no me parece tan absurdo que haya llegado la imagen de Jesús a nosotros. Es decir, eso encaja perfectamente con la lógica de Dios. Y por otra parte, bueno, pues hay que decir que nosotros somos unos privilegiados, porque somos la primera generación prácticamente que ha visto no solamente esta imagen, ni la imagen pintada con estas características, sino que ha visto la auténtica imagen, que es esta. A mí es una imagen que me impacta, porque es la imagen de Jesús muerto, destrozado, como no nos podíamos ni imaginar, pero por amor a nosotros. Entonces, solo queda hacer una pregunta que el propio Jesús hizo a sus apóstoles, que es, a ver si sale, no sale, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues eso es lo que tiene que contestar cada uno. Pues muchas gracias.